Había pensado en un orden diferente para hoy, pero creo que el Señor está guiando a otra cosa. Así que vamos a ir a la palabra de una vez. Y ahorita vamos a tener un tiempo de la cena. Pero olvidaba algo antes de la palabra. Excúsenme acá mi copia, Lina. Ok, antes de entrar en la palabra, me gustaría que oráramos por las ofrendas y los diezmos que son del Señor. Y prepara ahí tu ofrenda, tu diezmo, si la trajiste. No sé si también lo tienes pensado de forma virtual, por las plataformas respectivas, bancarias, etcétera. Pero vamos a orar por eso, por esa parte. Toma tu diezmo, tu ofrenda. Y digámosle juntos. Dile conmigo, repite conmigo por la fe. Señor Jesús, nosotros declaramos que este diezmo, que esta ofrenda que damos a ti, la damos con fe, pero también en obediencia a lo que dice tu palabra. No queremos darla por conveniencia, no queremos darla por obligación, queremos darla alegremente, como dice la Escritura. Y confiamos en tu bendición, y confiamos en tu provisión, y confiamos en tu palabra, que dice que no habrá descendencia mía que mendigue el pan, ni tampoco mi vida estará en la ruina, sino con éxito, gozo y alegría en las finanzas, multiplicación en el nombre de Jesús. Padre, yo oro también por aquellos que posiblemente no puedan dar en este momento, o por aquellos que luchan en su corazón para que esto pase, para que les ayudes, los convenzas y puedan entender, llegar al conocimiento que si tú nos dices que diezmemos, que ofrendemos, no es para maldecirnos, es para traer bendición. Así que oro por ellos, por los que luchan y por los que no pueden, para que los bendigas igualmente, porque la bendición no depende de algo material, sino de que tú la estableciste desde los lugares celestiales, desde el principio, para nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, nadie pasó por acá para poder dar mi ofrenda. Amén. Ahora vamos a disponernos para, ¿a cuántos les gusta escuchar y a cuántos les gusta aplicar la palabra del Señor? Vamos a leer la palabra en esta mañana, Hoy quiero pedirte que estés muy, pero muy en extremo, muy atento, porque es una de estas palabras. El viernes creo que se inauguran los Juegos Olímpicos, ¿no? Imagínate una de esas plataformas que tiene como no sé cuántos trampolines para que el experto en natación se sumerja en esa piscina olímpica. Esta es una palabra de esas que tiene, luché bastante no por prepararla, sino por resumirla. Y solamente la pude resumir a 20 hojas. Y a una duración solo de 3 horas, de tan solo 3 horas. Entonces espero, mentiras. No, sí, es una palabra que no es sencilla en cuanto a extensión, pero que va a ser edificante para nosotros. Así que te voy a pedir que estés muy atento, que no te pierdas
porque el Espíritu Santo va a responder muchas inquietudes para ti y te va a animar. Lo que necesitas tú y yo, o lo que necesitamos tú y yo esta mañana, es aliento del poder de Dios para seguir adelante estos días, esta semana. Señor, háblanos, séllanos con tu palabra, quebrántanos, remueve toda piedra que esté por corazón, toda incredulidad, toda apatía, todo ambiente de distracción, de sueño, de incomodidad, y trae disposición y apertura de ánimo para recibir lo que tienes para nosotros esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cada cosa que el Señor ha hecho esta mañana, desde la alabanza, los niños, la oración, todo está relacionado con lo que Él quiere darte hoy. Esta palabra recibe como título Supervisando el Templo. Supervisando el Templo. En el libro de... Hay algunas citas que las voy a dar simplemente desde acá por tiempo, y algunas otras las vamos a buscar, pero en esta inicial quiero decirte que en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, el apóstol Pablo dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora, esta palabra inicialmente habla a los creyentes, pero si nos metemos un poco en el contexto, aquí también a nivel global está diciendo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo? Al creyente del Espíritu Santo, pero al no creyente también, aunque no de Dios. La Biblia enseña que somos templo. Ahora, ¿qué es un templo? Un templo es un lugar construido para que de forma personal o pública se adore a un ser, se le obedezca, se le sirva a un ser superior, para que en un sentido espiritual se pueda recibir un favor de éste. Esto es a nivel global. Ustedes ven a lo largo del mundo diferentes religiones, diferentes dioses, diferentes templos. De hecho, si no estoy mal, si no entiendo mal, si no recuerdo mal, me parece que el Taj Mahal es o una especie de templo o como una tumba que el constructor le dedicó a su esposa, si no estoy mal, pero algunos hablan de eso como templo. Y vemos diferentes clases de templos. Esto es un lugar físico, pero la Biblia dice que tanto una persona que no es creyente como una persona creyente, especialmente el creyente, es templo. O sea, escucha bien, escucha esto. Tú eres templo, seas creyente o no, de un huésped. Y la pregunta aquí es: ¿dejarías entrar a cualquier persona a tu casa? ¿Dejarías que cualquiera tocara un día la puerta y se quedara allí, en tu casa? Y el Señor me decía: de pronto algún despistado, de pronto alguna persona descuidada, despreocupada, tendría la tentación. Pero yo creo que por más despistados y descuidados, la respuesta rotunda es no. ¿Cómo vamos a dejar entrar a un desconocido a la casa? ¿Cómo vamos a dejar que habite en nosotros, que nos mande, que nos ordene y que nos dirija? Pues tengo noticias. Esto era lo que pasaba antes de conocer al Señor en tu vida. Y vuelve a decir aquí Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y aquí hay otro principio. Este tan solo es el abrebocas, la introducción. Y el principio acá es que, así como lo dice también en el Salmo 100, nosotros no nos pertenecemos a nosotros. Tal vez tú llevas poco tiempo en el Señor, o nos visitas por primera vez, o nos ves por primera vez, o alguien te va a compartir quizás este link, no lo sé, y no conoces al Señor.
quiero decirte que si no conoces al Señor, el punto es que hay un huésped que, aunque tal vez directamente no lo has invitado, de forma indirecta, desde que naciste, con algo que se llama el pecado, habita en ti, que es el diablo, el mundo, la carne y sus deseos. Eso es lo que está habitando en una persona no creyente. Pero la persona sigue siendo templo. Entonces, aquí viene el título, supervisando el templo. La necesidad que tendríamos nosotros es, si yo soy templo, creas o no lo creas, obviamente el creyente lo cree, ¿no sería bueno supervisar qué está pasando dentro de mí? ¿Qué se está moviendo dentro de mí? Y esto me lleva a un primer paso para supervisar, y es la proyección de edificar. La proyección de edificar. No puede haber templo sin que haya un edificio. No puede haber edificio sin que haya constructores, arquitectos, albañiles, maestros de construcción. Esto no puede existir. Luego hay que edificar. Si tú no conoces al Señor, por lo general, a veces uno hace esta parte al final. Pero yo quiero decirte algo. Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por tus delitos, por tus pecados, por todo eso que te gobernaba antes, por todo eso que habitaba en ti, de lo cual tú eras templo, para que no seas esclavo de eso, porque eso te lleva al pecado. Y entonces la Biblia dice que Jesucristo vino al mundo, murió en una cruz, derramó su sangre para perdonar tus pecados. Y para que si crees en Él, pones tu fe en Él, puedas tener salvación y vida eterna. Vamos rápidamente a 1 Corintios. Hoy los voy a poner a volar con la Biblia. Entonces, las Biblias más rápidas del oeste los espero ver hoy aquí. 1 Corintios capítulo 3, verso 11, y ten presente este pasaje, porque lo vamos a tener en cuenta más adelante. Dice 1 Corintios 3, verso 11, dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando tú vas a construir, no puedes hacerlo sin fundamentos, sin bases. De lo contrario, se cae una casa, se cae un edificio. De hecho, cuando van a hacer demoliciones, a lo que atacan con la dinamita es a las bases. A las bases. Porque si tú atacas una pared, es posible que el edificio se mantenga, siga en pie. No soy experto en ingeniería, hablo de documentales que he visto, y sé que incluso tiene que tener una técnica para que los cortes que haga la dinamita no sean horizontales sino verticales, para que el edificio caiga hacia cierto lugar deseado. En fin, el punto es que sin bases algo se cae, pero sin la base principal espiritualmente, que es Cristo, tu vida muere, se pierde en el infierno. Y para ti que me escuchas y que escuchas este mensaje por primera vez, el infierno sí existe. Por eso fue que Cristo vino y Cristo murió. De lo contrario, no habría necesidad de que esto hubiera acontecido. Si tú pones tu fundamento sobre Cristo, déjame decirte que no solo tendrás salvación y vida eterna, sino que tu vida comenzará, tu templo comenzará a florecer. ¿Se acuerdan lo que cantamos hace unos minutos? Que Él es el que cambia tumbas, muerte. ¿Por qué? Jardines, vida. Claro, tú dirás, bueno, pero esas rosas, flores que se mueren, sí, pero la planta tiene vida. Tiene vida. Una flor tiene vida. La tumba no. El que está muerto para siempre así se queda. Ahora, yo quiero decirte algo. La proyección de edificar es que, como no creyente, si tú proyectas escuchar esto y creer en el Señor, ahora vas a edificar bien en Cristo, que es la verdad, que es el camino, que es la vida, y Él te va a guiar de aquí en adelante.
Pero para nosotros, los que somos creyentes, también hay una necesidad de proyectar una edificación. Para el que camina con el Señor, tenemos la necesidad. A veces es una necesidad que tal vez nos es inducida porque pastores, líderes nos hacen caer en cuenta. Pero la mayor parte del tiempo, la necesidad viene de quien habita ahora cuando recibes a Cristo en tu corazón, que es el Espíritu Santo. Y Él comienza a inquietarte y comienza a decir, para algo te creé. No estás para estar en una silla aquí en la iglesia. No estás para quedarte solo con venir los domingos, recibir una palabra, orar, tal vez llorar, tal vez alabar. Te emocionas un poco y sales de la iglesia y todo queda así. No. Tu camino sigue y Dios tiene más. Ahora, rápidamente en 2 de Samuel, capítulo 7, versos 1 al 3. 2 de Samuel, Antiguo Testamento, parte de los libros históricos. Excelente, Jairo, muchas gracias. 2 de Samuel, capítulo 7, ¿quién dijo amén? Verso 1 al 3. Dice así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en una casa, está hablando del rey David, después que Jehová le había dado paz con todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, mientras que el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios, está entre cortinas. Natán respondió al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ahora, nota aquí que cuando comenzamos a caminar con el Señor, David tenía una relación íntima, cercana, continua, permanente. Y aunque a veces su templo no era correcto, perfecto, totalmente, la relación que David empezó a tener con el Señor le llevó a anhelar hacer cosas para Dios. Y lo que él anhelaba en este momento era construirle un templo físico. Físico. Y tú preguntarás, ¿pero por qué un templo? Porque hay mucha gente que... Todas las religiones tienen templos, todas. Y algunas exageran a veces con templos. Vemos templos del Asia, de la India, y tienen unas construcciones magníficas, fantásticas. O sea, una cosa... Bueno, fantásticas no, bien reales. Lo que quiero decir es impresionantes a los ojos. Pero quiero decirte algo. Dios no es una religión. Y entonces el Señor le dice a David: yo no necesito que tú me construyas casas, porque desde que yo creé al hombre y desde que le di la instrucción a Moisés de que sacara a mi pueblo para que me adorara, yo no he habitado en casas. Yo no necesito casas para vivir. Ahora, esto suena como, uy, pero ese Dios tan desagradecido. Si David antes, pobrecito, citico el niño, quería construirle su casita. No. El Señor no desechó ese deseo del corazón de David. ¿Sabes qué pasa? Rápidamente vamos al verso 12 y 13. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti. Pero antes de eso, vamos al verso 8. Antes de eso, dice en el verso 8: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. ¿Para qué? Ojo a la palabra ¿para qué? Porque esto me habla de objetivo. Te tomé de detrás de el redil, porque David era un pastor de ovejas y se había vuelto experto en matar osos y leones que venían por el rebaño. Pero dice acá: yo te tomé detrás del redil de las ovejas. ¿Para qué? ¿Para qué? Fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. No para que fueras constructor de templos. O sea, tu propósito no es construirme un templo. Tu propósito es ser príncipe. Aleluya.
Tú no te preocupes por algo que no es tu propósito, preocúpate por buscar, por proyectar, ¿qué? La edificación del plan que Dios tiene contigo. Número 1, la proyección de edificar. ¿Sabes? Esto te va a evitar frustraciones. Hay algunos que viven frustrados. Yo no canto como fulanito. Yo no predico como sutanito. Yo no oro como menganito. Por ahí los que están ¿cómo es que se llama esto? En práctica ministerial. Ay, cómo ora, pastora, usted tan lindo. Yo no oro igual. Ora como Dios quiere que ores. Ora conforme a lo que el Espíritu Santo te muestra que ores. Y vive la vida que Dios te ha dicho para ti, el vivirla. Cuando tú sabes eso y procuras caminar en eso, la frustración ya no tiene lugar. Porque aunque tengas, entre comillas, y eso no existe en la Biblia, consideres mejor que tienes competencia ministerial, eso no existe. Dios te ha dado una forma particular de ministrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué debes hacer? Proyectar, edificar. Proyectar el edificar, número 1, lo que Dios tiene para mí, mi visión, mi proyecto. ¿Cómo manejo los dones que Dios me ha dado? ¿En qué los invierto? Y el Señor le dice, yo he visto lo que tú anhelas. No desechó el anhelo del corazón de David, pero no eres tú el que va a construir el templo, va a ser tu hijo. Y más adelante, si no estoy mal, es en la versión de Crónicas, donde el Señor le dice a David que no va a edificar el templo porque David en medio de ser... Ahora, aquí cuando vemos, te escogí para ser príncipe de tu pueblo, creo que yo he hablado de esto en alguna otra ocasión, pero hoy quiero mencionarlo. Nos imaginamos el príncipe de Gales, ¿no? Que le tienden el tapete rojo, se baja del carro, está súper custodiado y hasta al baño lo llevan. Entonces nos decimos, claro, el rey, ese es el rey. Pues este era el rey, pero escúchame, el rey era el que tenía que salir al frente de la guerra, era el que tenía que derrotar a los enemigos. Es más, David se hizo rey porque derrotó y mató a los filisteos. Entonces, cuando nos imaginamos, ay, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, qué bendición. Claro, sale y pelea. Por tu reinado, lo que Dios te ha dado para hacer. Entonces te escogí para ser rey. Y David en ese ejercicio del llamamiento derramó mucha sangre. Y el Señor le dice que por causa de eso no va a dejar su sueño en vano, lo va a cumplir, pero no en él, sino a través de Salomón, su hijo. Eso es proyectar, edificar, proyectar mi edificación del llamamiento. Rápidamente, número 2. Entonces, cuando tú proyectas, estás supervisando el templo. Cuando proyectas, estás diciendo, bueno, voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, voy a ejercer de aquello por lo cual Dios me ha dotado con capacidades para hacerlo. Pero además, para supervisar el templo, se tiene que crear en ti, número 2, la necesidad de evidenciar. La necesidad de evidenciar. Ahora, evidenciar tiene que ver con que se vea. Alguna vez, y seguramente te encontrarás con varios pastores, yo alguna vez interactué con uno que decía, pero que se vea, que se vea. Pero la intención de él era que se viera como por lograr fama, pero la intención bíblica es que dé fruto por sí mismo. Ahora, ¿quién le enseñó a luchar a David? Pues Dios, con lo que había puesto en él,
lo guió a matar osos, a matar leones, a venir en contra de todo aquel que quisiera dañar las ovejas. Y cuando ya enfrentó al gigante, enfrentó ejércitos y enfrentó problemas, ya estaba entrenado, ya sabía cómo era. En otras palabras, la necesidad de evidenciar tiene que ver con dar fruto. Efesios capítulo 4, verso 1 y 2, muy rápidamente. Efesios capítulo 4, versos 1 y 2, dice: yo pues, preso en el Señor, dice Pablo acá, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Alguna vez en un libro devocional, no sé si alguna vez lo han leído o lo han comprado, si no, pues es bastante bueno si quieres aprender la palabra, se llama Tu Andar Diario. Tiene un devocional para todos los días y alguna vez tenía un mensaje ahí, una reflexión que decía, si no existiera nadie, si no tuviera que hacer nada, si solamente fuera yo, tal vez no habría problema, tal vez no fallaría tanto. Pero no estamos solos. ¿Sabes por qué Dios creó al prójimo? Creó al hermano, creó a la esposa, al hijo, al amigo, al familiar. Porque con ese familiar y con ese amigo, el Señor te ayuda a crecer. Hace poco, en la iglesia, el pastor predicaba un pasaje que está en Proverbios que dice: hierro con hierro se aguza, se afila. Entonces, ¿por qué a veces tienes problemas con tu mamá, tu papá? Problemas me refiero al sentido de a veces choques, cosas con tu hermano, con tu esposo, con tu esposa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas mejor. Porque Dios quiere que te afiles para Él. Porque Dios quiere que evidencies, o sea, se vea que Él está en tu templo. Cuando llegó la reina de Saba, y esto lo citamos alguna vez también en otra palabra, ella se pudo dar cuenta de todo lo que tenía Salomón. Pero además de darse cuenta, ella dijo: en verdad Dios, en verdad Jehová, tu Dios, te ha bendecido. Y ella no era cristiana. Pero dice: en verdad Jehová, tu Dios. A mí me impacta ese pasaje. Porque está diciendo... No está diciendo: en verdad tú eres un gran rey, qué gloria te rodea, sino en verdad Dios, Jehová. Qué bonito que en la oficina diga: en verdad Dios está contigo. Qué bonito que en la casa digan: Dios, hay algo diferente, cambiaste, te comportas distinto para bien. Ahora, dice rápidamente, vámonos ahí cerquita, Colosenses 1:9 al 10. Colosenses 1:9 al 10 dice: por lo cual también nosotros, escucha esto, Colosenses 1:9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, aquí está hablando Pablo, cuando dice lo oímos, está hablando acerca de noticias de creyentes en Colosas. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, y esto me llama la atención, e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Otra vez el para qué. Para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es supervisar el templo, porque entonces tú dices, ¿será que yo estoy evidenciando? ¿Será que yo estoy mostrando a Cristo en mi vida? Inteligencia espiritual tiene que ver con sabiduría en medio del mundo. ¿Cómo estoy reaccionando yo? Ojo, en medio del mundo y en medio de mis hermanos. Porque, bueno, yo sé que a veces uno en la casa, a veces uno, ya en la casa saben cómo se levanta uno, la pijama, el pelo, por allá todo desordenado, bueno, todo. Pues uno no llegaría hacia la oficina, ¿no? Aunque me llamaba la atención que en Estados Unidos, en algunos estados, no sé si en todos, la gente sale en pijama común y corriente a su supermercado a comprar sus cositas de la mañana. Y no hay show, no hay lío. Aquí miraríamos a la persona, uy, ¿cierto? Pero repito, cuando estamos en casa, a veces nosotros tenemos ciertas libertades, ciertas cosas que, y está bien, pero aún así no podemos dejar de ser de bendición. No podemos ser unos en la casa y otros en la iglesia. Tenemos que tener coherencia. Rápidamente, ahí mismo en Colosenses, capítulo 4, verso 5, dice, Colosenses 4, 5, dice, andad ¿qué? Sabiamente. Sabiamente. Ojo a con quién conversas. Ojo a lo que dices cuando conversas. Ojo a lo que cuentas. Si vas a hablarle mal de tu esposo, de tu esposa, de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tus primos, a una persona que no es creyente o que... esto no tiene nada que ver con guardar las apariencias. Lo que quiero decirte es, ten cuidado a quién le cuentas, cómo le cuentas y qué cuentas a la gente. Porque a veces, primero, no todo el mundo es de confiar. Y segundo, más que eso, tú puedes afectar. Creo que yo conté el testimonio de algo que le escuché a la hermana Miriam una vez, a la pastora Miriam Crawford. Ella decía que Gandhi no fue cristiano porque se hospedó en la casa de una familia cristiana inglesa, y el testimonio que le dieron, él dijo, que creo que ahí fue donde lanzó una máxima que dice, si los cristianos vivieran conforme al sermón del monte, conforme al sermón del monte, no sé cómo es el final, pero da a entender como de que convertirían al mundo, la gente sería transformada, el mundo que, perdóname, el mundo sería un lugar maravilloso, gracias. Lo que quiero decirte es, hay que andar sabiamente para con los de afuera, dice acá. Los de afuera es los gentiles, los no creyentes, los que están ávidos de la presencia de Dios. Amén. Bueno, cuando tú supervises tu vida, tu templo, recuerda esto. Debes proyectar edificar. Número 2, debes crear la necesidad continua de evidenciar. Pero número 3, debes tener la precaución de restaurar. La precaución de restaurar. Rápidamente vamos al libro de Segunda de Reyes, el capítulo 22. Y vamos a leer desde el verso 3. Segunda de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer desde el verso 3, que dice de la siguiente manera. Dice, en el año 18 del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, el escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ¿la casa de Jehová qué es? El templo. El templo.
¿Cuál templo? El que Dios le había concedido a David a través de su hijo Salomón construir. Ahora, este era un templo físico sólido, ¿no? Vamos a hablar, diga, más adelante de otra cosa, pero lo que quiero decir es, en concreto, aquí se está refiriendo el templo. Resulta que habían pasado siglos desde que Salomón había gobernado. Incluso, no lo voy a decir por condenar a Salomón, pero a Salomón le faltó al final de sus días algo de supervisión del templo. Porque tuvo por ahí unos cuantos desvíos, deslices. Pero el punto no es este, el punto es que después de tanto tiempo, miren lo que había pasado. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que ha recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar ¿qué? Las grietas de la casa. Versículo 6, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería. ¿Para qué? Reparar la casa. A veces cuando pasa el tiempo, las estructuras se van debilitando. Así sea nueva la construcción. Aunque bueno, yo sé que a veces hay las constructoras, por ahorrarse algunos pesos, utilizan ciertos materiales medio sencillitos, por no utilizar otros adjetivos. Pero tú no puedes pretender que el templo se construya una vez, o que un edificio, una casa, se construya una vez y ahí quede para siempre, como dicen algunos, prístina, ¿no? Sin que le pase nada, no se dañó una pared, no se peló la pintura, no. Y si tienes hijos y pequeñitos y con crayones, colores, lápices, bueno, peor. Entonces, lo primero que vemos acá es que con el paso del tiempo hay que supervisar, teniendo la precaución de restaurar. Porque se abren grietas, porque se desgastan los materiales. Hay mucha gente, esto tiene que ver con religiosidad. Hay mucha gente que cae en religiosidad porque conocen al Señor, lo reciben como Señor y Salvador y ahí quedaron, tan lindo todo. Yo voy a la iglesia, qué linda la pastora, qué lindos los de alabanza, todo es lindo, todo. Pero se quedan con una relación de iglesia y culto, más no con una relación personal e íntima con el Señor. Ojo a eso, porque tú como iglesia no te puedes quedar. Hay un personaje, creo que alguna vez cité aquí una novela, se las recomiendo, que se llama El progreso del peregrino, que tiene que ver con un personaje principal que se llama Cristiano. Y la finalidad de Cristiano es llegar a conocer, llegar a un lugar, a la cruz, en el sentido espiritual, llegar a Jesús, porque lleva una carga muy pesada durante todo el camino. Se llama el progreso del peregrino porque a lo largo de ese camino se encuentra con muchos personajes que son basados en situaciones bíblicas, en el sentido de lo que vive un ser humano para llegar a Cristo. Resulta que se encuentra con un personaje, la verdad no lo recuerdo muy bien porque lo leí hace tiempos, pero sí recuerdo que este personaje era alguien que, si no estoy mal, estaba como encarcelado y era ya mayor. Haciendo un paralelo y recordando un ejemplo que alguna vez dio el pastor Colin Crawford y nunca se me va a olvidar.
Es como si un adolescente todavía tuviera que tomar pecho de la mamá. ¿Se imaginan ese cuadro? Porque se estancó. Y así era el personaje del progreso del peregrino. Y así nos pasa cuando no tenemos precaución de restaurar. Miren, el paso de la vida nos genera, cuando uno va por un camino, ¿a cuántos les gusta hacer caminatas acá? Caminatas, digo, no recuerdo cómo se le llama eso. Algunos hacen espeleología, que creo que es en cuevas, senderismo, gracias, que van, uno no siempre va a encontrar el terreno igual. Y si hace senderismo, pues no es lo mismo que atletismo, porque en el atletismo yo voy por una pista que es todo el tiempo recta, bueno, no recta, pero no tiene baches, no tiene una variación en el terreno, pero cuando uno hace senderismo se encuentra con lodo, hojas, árboles, y eso va cansando en la vida cristiana. Pero repito lo que decía hace un momento, si estuviéramos solos en esta tierra, no tendríamos problema, pero el Señor no quiere que estemos solos. De hecho, al Señor no le gusta la soledad. Y tú tienes que tomar la precaución de restaurar. Ahora, ¿por qué se producen las grietas? Físicamente y a nivel palpable, porque a veces hay movimientos telúricos, terremotos, y a veces esa acción hace que vengan grietas, pero también acuérdense que la humedad, factores del clima, por ejemplo, alguien me decía en estos días que si uno vive en la costa a nivel del mar, la sal, el salitre, recuerdo que alguna vez fuimos con mi familia a Providencia, bueno, a San Andrés y Providencia, pero cuando fuimos a Providencia nos decían los señores que cada cierto tiempo les tocaba cambiar el automóvil porque la salinidad empieza a carcomer el metal. Bueno, no sé si eso ha cambiado hoy en día me refiero con tanta cosa que ha salido. Pero lo que quiero decirte es que ahora la pregunta es, ¿ustedes por qué creen que Dios permite eso? Porque Dios quiere que estemos vigentes, supervisando. Volviendo al tema del templo, este rey Josías, este rey, en alguna otra ocasión, si el Señor no viene antes, si los pastores son tocados por el Señor para dar otra palabra, una vez más, y me invitan, me gustaría hablar un poco más de Josías, porque hay principios espirituales tan profundos, sobre todo de cosas que consideramos a veces, ¿cómo se llama? Mitos bíblicos, pero que en la vida de él Dios los deshace. El punto es que él manda a reparar, pero más que reparar, a restaurar. Restaurar tiene que ver con volver al estado inicial las cosas. Hay gente que paga millones de dólares, de euros, por restaurar piezas de arte o de arquitectura o de algún tipo de cosas físicas de la antigüedad, ¿no? Antigüedades en general. O sea que restaurar es algo tan valioso que asimismo es para el Señor. Y las grietas pueden venir, decía, por un terremoto. Yo no sé si en tu vida ha pasado algo así emocionalmente. Pasó un vendaval, pasó un terremoto, ¿sí? Y algunos seguramente dirían, yo de esta no me levanto, de esta no salgo, de esta no me recupero.
Entonces eso crea grietas. Por más creyentes y ayuno y super siervos del Señor que seamos. Pero ojo, porque también hay grietas por causa del pecado. Hay grietas por causa del desánimo. Hay grietas por causa del descuido en nuestra relación con el Señor. Ya no venimos a la iglesia. O venimos, pero como cuando se pertenece a una religión, más no como cuando se tiene una relación con el Señor. Porque cuando tú tienes una relación con el Señor, a ti no te tienen que estar diciendo, ven a la iglesia, invita a alguien, levanta tus manos, alaba al Señor, ora a diario, busca la palabra. Tú lo haces porque eso se evidencia, porque el que evita aquí, ¿quién es? Dios. Y comienza a darse el segundo punto que veíamos. Entonces vienen grietas espirituales por eso. Vienen grietas acentuadas por nuestras o mejor, creadas por la acentuación de nuestras emociones por encima de nuestra fe. Recuerden que recuerden que el apóstol Pablo, bueno, él también era pastor, pero quiero decir, recuerden que el apóstol Pablo dice que andamos por fe y no por vista. Y en otra parte dice que no seamos sensuales, o sea, sensitivos, dependientes de los sentidos, de lo que sentimos, sino que andemos por la fe. En el momento en que tú empiezas a andar por esa emoción, grieta. Grietas, escucha esta. Grietas por causa de caprichos. Este caso es verídico, no es ni mucho menos inventado. Hace alrededor de un poco más de 10 años, tal vez 12, 13, recuerdo una persona con la que tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto. Decía que Dios lo había decepcionado. Decía que, en otras palabras, estaba como en rencilla, en pelea con Dios, porque le había pedido muchísimo, hasta el cansancio, que le diera 200 millones de pesos y con eso solucionaba sus problemas. Había tenido, creo que, un problema con su esposa, algunos inconvenientes de tipo legal, bueno, por algunas cosas ahí. Entonces él lo único que oraba es: Señor, 200 millones solucionan mi vida, Señor, 200 millones solucionan mi vida. Y oraba, y nunca llegaron los 200 millones. Entonces él, ¿cómo estaba? Bravo con Dios, decepcionado porque no le respondía. Pero si yo te sirvo, te he servido, aunque en ese momento no era mucho lo que le estaba sirviendo, pero bueno, alguna vez, ya después retomó cosas. Pero lo que quiero decirte es, así tú seas equiparable al profeta Elías, a Isaías, Jeremías, a todos los duros que uno ve como inigualables, inalcanzables, Pablo, por ejemplo, eso no te garantiza que Dios te tiene que responder a ti. Y mira, yo quiero decir, le pedí al Señor que me ayudara cuando dijera esto, a tener amor para decirlo, porque te lo digo con amor. Dios no te debe nada. Al contrario, Dios pagó todo por ti y te bendijo. Lo que tú tienes que hacer es, si no llega la respuesta, adelante, sigue con el Señor. Porque es que Dios no te trajo a esta vida a tener cosas materiales. Dios te trajo a esta vida a vivir para Él. Y así no sean materiales, ponle aquí el título que sea, sentimentales, emocionales, lo que sea con lo que tú consideres que tal vez Dios te ha decepcionado. Hay un pasaje, no lo vamos a buscar por tiempo, pero en Hebreos capítulo 11 dice que los héroes de la fe, del cual da el listado, dice, nunca vieron lo que esperaron. Ese pasaje sí que me ha ministrado.
yo le quiero decir algo, yo también cargo cosas de las que hubiera querido disfrutar. Cosas académicas, cosas materiales, cosas espirituales, buenas, quiero decir. A veces algunas de ellas han llegado en ciertos niveles, otras no. Pero la pregunta es, ¿será que nosotros nos vamos a dejar crear grietas en mi relación con Dios porque no me llega una respuesta? Ahora, es fácil decirlo. Yo te digo, es fácil decirlo, pero también quiero decirte, yo también lo he vivido. Y no una, sino varias veces. Pero el Espíritu Santo me ha enseñado que no puedo depender de eso. Y yo estoy parado aquí a decirles esto después de varias cosas. Cosas en las que le he fallado al Señor. Cosas en las que no he hecho lo correcto. Pero otras cosas en las que he procurado caminar como Dios quería. Y aún así hay cosas que no han venido. Pero Dios a mí no me debe nada. Al contrario, mi vida, anhelo que mi vida rendida a sus pies todos los días pueda serle agradable, para en algo adorarle y agradecerle por lo que Él ha hecho por mí en la cruz. Y perdónenme que me tome ese atrevimiento de ponerme como ejemplo. En realidad hay ejemplo de muchas cosas que se deben hacer y también he sido ejemplo de otras cosas que no se deben hacer. Y cuando te vengan pensamientos de condenación a tu vida, no sé si algunos escucharon un lindo programa de los viernes que se llama 7 minutos de vida. Hace unas semanas el Espíritu Santo puso un versículo del Salmo 119, del Salmo 119 que decía, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Cuando tú te sientas condenado por Satanás, por el diablo, por el mundo, por la gente, recuerda, bueno, si es gente, recuerda que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es el diablo. Y segundo, recuerda lo que dice ahí en la Escritura y también recuérdaselo. Daré por respuesta a mi avergonzador, aunque en tu palabra he confiado. Amén. Cuando Josías envió por el libro y lo encontró, pues no lo encontró él directamente, lo encontró Safán, que era un escriba al que él había enviado hacia el sacerdote Hilcías, que fue el sacerdote en ese momento, que encontró el libro de la ley. Verso 8, mira lo que pasó. Dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Quién lo leyó? Safán. ¿Quién ya lo había leído? Bueno, Hilcías, me imagino porque él sabía que era el libro de la ley. Sin embargo, no dice nada. Ahora, lo leyó Safán y solo dice, y lo leyó. Ya está ahí. Verso 9, viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo ha entregado en poder de los que hacen la obra de la casa de Jehová, etcétera. Versículo 10, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Ahora, verso 11, y cuando el rey hubo, ¿qué? Verso 10, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey. Él lo había leído antes, pero ahora se lo había leído ¿a quién? Al rey. ¿Qué pasó cuando Safán lo leyó? No dice, parece que no pasó nada. Pero cuando se lo leyó al rey Josías, dice, se me perdió el 11, el 12.
El 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, etcétera, etcétera. A Hilcías parece que no le pasó nada. A Safán parece que tampoco. Pero cuando Josías leyó, escuchó, dice la Biblia, creo que es en Romanos, y si no estoy mal, Romanos capítulo 10, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Josías, que caminaba con el Señor, pero desconocía la palabra, porque por el paso del tiempo se había empolvado y tal vez la habían puesto por allá. ¿Algunos han visto El precio de la historia? ¿Se han visto esos libros que traen a vender, que vienen todos como con manchas de desgaste del tiempo y de años? Imagínense eso, pero peor. Deteriorado seguramente tenían el libro. Pero cuando lo leyeron, trajo vida a Josías. Y la respuesta suya fue, se conmovió, se arrepintió, se angustió. Y aquí aparece algo que muy pocas veces se encuentra en el Antiguo Testamento. El Señor habla a través de una mujer profetisa. Y aparece una profetisa llamada Hulda. Dice por allá, Josías, recuerden lo que acabamos de leer, envió unos mensajeros, entre esos el mismo Safán e Hilcías, para que fueran a preguntar a la profetisa Hulda qué era lo que pasaba con esto delante del Señor. Y mira lo que dice en el versículo 18: mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de ¿quién? Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores. Más adelante, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. ¿Sabes qué hizo Josías? Restauró. Y Dios lo restauró. Pero Dios lo bendijo. Pero ¿cuál fue el camino? ¿Cuál? Leer la palabra. La palabra. El primer camino que tú tienes que hacer para reparar tus grietas es la palabra. Ay, pero es que no siento lo mismo. Recuerda, no es por vista, es por fe. Ay, pero es que no tengo ganas. ¿Siempre tienes ganas de comer? No, pero te toca comer. ¿Siempre tienes ganas de dormir? No, pero toca dormir. ¿Siempre tienes ganas de ir al baño? No, pero si dejas de ir al baño 2, 3 días, es preocupante, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? La ternura y enternecimiento de Josías por la palabra de Dios conmovió al Señor. Entonces Josías estaba haciendo una reparación más profunda que la que él pensó. Él fue a reparar grietas de un templo y resulta que el Señor estaba reparando las de su propio templo en Josías. Si tú sientes que hay grietas, si sientes que te has desanimado, comienza y persevera. Número 1, en la palabra. Un capítulo adelante, ya vamos terminando, en Segunda de Reyes 23-25 dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Cuándo pasó esto? Cuando leyó la palabra, cuando escuchó la escritura. Mira cómo es de importante la precaución de restaurar. Número 4,
lo vital de renovar. Romanos capítulo 12, verso 12, algunos de aquí ya deberíamos sabernos de memoria ese pasaje hasta la saciedad. ¿Alguien sabe qué dice Romanos 12, 12 antes de buscarlo, antes de que Alina de pronto lo proyecte allá? ¿Qué dice? Sino que, amén, sino renovaos por medio de la renovación de ¿qué? Listo. Renovaos. De todas maneras, leámoslo para que no pensemos que estamos metiendo gato por liebre. Acuérdense los cristianos de Berea que miraban la escritura a ver si era cierto lo que les decían. Romanos 12, creo que me equivoqué ahí, es 12:2. Creo que se lo envié también mal a Dali. No os conforméis a este mundo o a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra razón por la que tal vez te has sentido a veces como mal, decaído, es porque no has renovado. Ojo, esto no tiene que ver con matrimonios ni nada de eso, ¿no? Ay, me estoy cansado de matrimonio. Voy a renovar esposo, voy a renovar esposa. Nada que ver. Voy a renovar de Dios. No. ¿Sabes de qué nos habla la Biblia? Renovar formas, mas no el fondo. Dali, ¿tenemos el tabernáculo? ¿Podremos verlo un minutico? El tabernáculo, el primero, no el del título, sino el otro, Cuando Dios instituyó un lugar para servirle, instituyó este lugar llamado el tabernáculo. Miren cómo es, entre comillas, sencillo. ¿Por qué digo entre comillas? Ya vamos a ver por qué. Tenía sus columnas, todo tiene un significado bíblico y todo me apunta a Cristo, a Jesús, todo lo que ustedes ven ahí. Este era el tabernáculo. Ahí donde ven esta casita, la principal, ahí se dividía en tres partes, en dos partes. El lugar santo y el santísimo que estaba, donde estaba la misma presencia de Dios representada en el arca del pacto. El patiecito que vemos donde están los sacerdotes se llamaba el atrio y esas tres partes estaban conformadas o conformaban el tabernáculo. Ahora escucha esto. Así comenzó el proyecto de templo del Señor. Y cuando el Señor puso en el corazón o recibió el deseo del corazón de David para cumplirlo en Salomón, mira en lo que se convirtió. Esta es la parte en la que Dalí pone el otro. El otro, porfa. Mira en lo que se convirtió. Tremendo. Entonces pregunta, ¿se renovó o no se renovó? ¿El Señor se quedó en el tabernáculo? ¿Sí se quedó en el tabernáculo? No, tienes razón. La presencia del Señor siguió siendo igual. O sea, ¿el qué? Sí, pero quiero decir el fondo. ¿Pero qué cambió? La forma. Entonces el Señor no te impide a ti cambiar las formas, pero no puedes cambiar el fondo. ¿A cuántos les bendice eso? Menos mal, porque el Espíritu Santo trajo una revelación anoche que nunca había visto eso en mi vida. Él comenzó con el tabernáculo. Escucha esto. Luego vino el templo de Salomón. Claro, tuvieron que repararlo. Josías no fue el único. También estuvieron involucrados ahí Nehemías, Esdras. Hubo varios procesos. Lo que pasa es que como cosa rara, el pueblo de Israel se fue sin supervisar su templo continuamente, acostumbrando a las grietas. Tabernáculo,
templo de Salomón y te tengo noticias. Ahora viene este templo. Amén. Entonces la Biblia el Señor mismo renueva. Los sacerdotes a través de los siglos no siguen existiendo al día de hoy. De hecho, ese rito que existía en el tabernáculo, que fue replicado en el templo de Salomón, ya no existe. Porque ahora vino Cristo. Y ahora tú y yo somos el templo. Iba a contarles algo, pero no tenemos tiempo. Número 5, y terminamos con esto. Lo imperativo, hoy estoy un poquito profesor de universidad, pero es que esto tiene poder de Dios. Lo imperativo de afianzar. Lo imperativo de afianzar. Segunda de Crónicas, capítulo 3, y con esto vamos a ir cerrando. Segunda de Crónicas, capítulo 3, y vamos a leer el verso 15. Ahí dice 1 al 17, pero pues no tenemos tiempo y la idea tampoco es mirar. Pero si tú lo lees, ahí está describiendo qué tenía el templo de Salomón. El templo de Salomón estaba prácticamente recubierto de oro. Los artículos que se utilizaban eran de oro, había algunas cosas también de bronce, pero había riquezas por donde tú lo miraras. O sea, no había manera de pasar desapercibido. Y también con Cristo esa es la idea. Acuérdense el punto 2, evidenciar. No esperes, y te lo digo por experiencia, yo he llegado a lugares, repito, solo por Dios, pero he llegado a lugares donde, Señor, yo no quiero aquí, quiero llegar, como hay una expresión en España que utilizan, que dicen por lo bajini, y eso quiere decir perfil bajo, ¿no? Entonces no quiero acá. Y el Señor, una vez me pasó eso, en un proceso ahí con una iglesia. No, Señor, el Señor dijo, tienes que servir. Señor, pero... Entonces tú no pretendas que cuando caminas con el Señor pases desapercibido. Ni en tu trabajo, ni en la iglesia, ni en la casa. Porque la luz de Cristo alumbra. Entonces no esperes esconderte. Espera más bien decirle, bueno, Señor, cuando me toque, respáldame, ayúdame, ayúdame. Pero en el verso 15 al 17, vamos a leerlo rápidamente. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura, cada una con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas, sí. 17, esta es la parte importante. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la mano izquierda. Y otra a la izquierda, dice, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda llamó Boaz. Mostremos el templo un momentico, Dali, porfa. Más o menos, este era el templo. Ahí podemos ver más o menos 2 columnas que sobresalen, ¿no? Podemos pensar, cuando nos dicen la palabra columna, ¿qué pensamos? Soporte. ¿Sí? Las columnas soportan. Pero cuando miramos este templo, y más o menos este era el templo, es decir, no existía el celular, no existía cámara fotográfica, YouTube, Salomón hubiera subido ya a Instagram, y de pronto por allá construyendo, ¿no? Esos de Instagram no son los videos que se repiten y que hacen un loop ahí, pronto construyendo. Sí, algo así, construyendo, ¿no? Y de pronto allá sacando pecho, miren, me dieron 16,000 likes, vea. Pero vamos a entender, templo, un momento.
que se ven esas dos columnas, una a la derecha, otra a la izquierda. En un sentido espiritual, esas columnas no sostienen el edificio. ¿Y sabes por qué no? Porque ya el fundamento está puesto. Quiero decir, no es que este templo no tuviera fundamentos ni bases ni nada, no, estoy hablando espiritualmente. ¿El fundamento quién es? ¿Se acuerdan que les dije tengan en cuenta 1 Corintios 3:11? Estas columnas no están para sostener, están para recordar. Ahora dice que una columna fue puesta a la derecha y otra a la izquierda. A Dios no se le escapa nada, ni nada está escrito por casualidad en la Biblia. Cuando hablamos, hoy en día es muy común derecha, izquierda, política, ¿cierto? Entonces uno ya se va a la política. Pero resulta que aquí dice la Escritura, hay muchas referencias en las que encontramos los lados involucrados, a veces el lado derecho, a veces el lado izquierdo, y por lo general no siempre es un concepto absoluto, pero la mayor parte del tiempo y en porcentaje de mayoría, el lado derecho se le atribuye a lo que es correcto, lo digno, lo bueno, lo justo, lo perfecto, lo que representa autoridad, lo que implica rectitud y lo que en sí mismo tiene integridad. Por ejemplo, ¿a dónde está sentado Cristo con respecto a Dios el Padre? No dice a la siniestra, ¿no? Que eso ya suena a película, ¿no? De terror. Cuando fueron a consagrar a los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo que veíamos en Levítico 8:23 o 14:14 o 14:16, bueno, esas citas solamente se las dejo ahí como referencia, dice que Moisés tuvo que poner la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, yo me estaba tocando a la izquierda, derecha, sobre el dedo gordo del pie derecho, y consagrarás y dedicarás, y todo era derecho, pie derecho, pierna derecha, oreja derecha, a los sacerdotes que eran los que ministraban. Mateo 25:31 dice, lo leo rápidamente, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Quiénes son los buenos? Las ovejas. ¿Quiénes no? Los cabritos. ¿Dónde estaban las ovejas? ¿Dónde estaban los cabritos? Y esta sí es mortality, como dicen por ahí en Eclesiastés 10:2. Eclesiastés 10:2. Eclesiastés 10:2. Lo leo rápidamente, dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Ok, estamos hablando espiritualmente, ¿no? Es que le hicieron, no sé qué examen, tomografía, no sé, y le encontraron el corazón a la izquierda, este es necio. Se le encontraron a la derecha, este es justo. No, lo que quiere decir es la conducta, el corazón, los pensamientos, las intenciones. El que es necio va a estar con un corazón hacia la izquierda. Qué pena si eso coincide con la política. No, mentiras. No, mentiras. Eso es otro tema. Lo que quiero decir es que además a la izquierda se le llama ¿cómo? Siniestra. Y la siniestra, o el término siniestro tiene que ver con algo malévolo, algo malvado, algo que le falta bondad. Pero aquí está hablando de Espíritu Santo espiritualmente. Valga la redundancia. Al lado derecho, lo bueno, al lado izquierdo, lo malo. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Volvamos al templo. Y vamos a cerrar con esto. El nombre, a la derecha, quiero hacer una aclaración rápida acá.
En Jueces 3:15, en Jueces 20:16, habla de varios zurdos, porque ahorita si alguien aquí es zurdo, dice, uy, yo nací maligno. No, Dios me maldijo. No, si Dios te ha dado la gloria a Dios, porque en Jueces dice que hubo un juez que se llamó Ahod, que era experto en manejar, ¿cómo se llama? Cuchillos, digámosle, o sea, armas cortopunzantes. Y de hecho libró a Israel matando a alguien con una daga de 2 filos. Y en Jueces 20:16 dice que había 700 hombres zurdos que lanzaban piedras con ondas, y dice la Biblia, ustedes saben que la Biblia es verdad, dice que lanzaban piedra a un cabello y no fallaban. O sea que tenían una puntería tal los zurdos. Ahora vayamos al plano más terrenal, a propósito de la Copa América. James, Messi, Maradona, o sea, ponen unos pases tremendos y manejan ese pie izquierdo tremendo. Dios les dio eso. Esto no se trata de caerle a alguien por ser zurdo, no. Esto se trata de que espiritualmente hay una relación entre lo bueno, derecha, izquierda, malo, incorrecto. Y rápidamente, el nombre de la columna derecha, si podemos poner la imagen, gracias, Dali, era Jaquín. ¿Sabes qué significa Jaquín? Dios es el que establece. ¿Dónde están tus fortalezas? ¿Dónde está la parte en la que más se facilita porque tienes dones, porque tienes capacidades que Dios te ha dado? Dios las estableció. Y es Dios el que te va a seguir haciendo crecer en eso si te dispones poniéndolo a Él como columna. Recuerden, estas 2 columnas no sostenían el templo, pero espiritualmente sí recordaban que Dios establece. No eres tú. Si tienes una cualidad, si tienes una capacidad, eso no te sirve si no es Dios. Recuerda poner esa columna, Dios es el que establece. Ahí a la derecha casi no hay tanto problema porque somos más sólidos, más fuertes, yo me desempeño en esto, bueno, pero no te confíes en tus fuerzas, confía en el Señor, Dios es el que establece. El problema viene, ¿dónde? En la izquierda, que también tenía un nombre, y la columna se llamaba Boaz. Gloria a Dios. Boaz quiere decir, Dios es el que fortalece, el que da fuerzas y afirma. Allí donde tú te sientes débil, allí donde no tienes donde sostenerte porque tal vez has sentido debilidad con el pecado, con una conducta que no has podido sobrepasar, que no has entregado de todo al Señor, de lo que no te has podido arrepentir, acude al recuerdo de que en tu templo debe haber 2 columnas. A la derecha, Jaquín, Dios establece, y a la izquierda, Dios es el que fortalece, Boaz, y me afirma. Entonces, para supervisar tu templo, número 1, debes proyectar el edificar sobre, primero, si no conoces al Señor, hacerlo tu Señor, o sobre tu visión en Cristo. 2, la necesidad de evidenciar, que se vea lo que Dios hace en tu vida. 3, la precaución de restaurar. 4, lo vital de renovar. Recuerda, tabernáculo, templo, y ahora habita el Señor en ti. Y 5, lo imperativo de afianzar. Jaquín, Boaz. Ponte de pie y vamos a orar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. En el año 2020, con todo el tema de la pandemia que se ha vuelto tan famosa por tantas experiencias, recuerdo que a mi esposa un familiar le preguntó que si quería un regalo, bueno, no recuerdo si le preguntó, del todo es que este familiar
esta persona tenía una olla de cocina. Le doy gracias al Señor que me permita contar esto hoy porque eso pasó hace 4 años más o menos. Y cuando Paola llegó con la olla a la casa, perfecto, muy bonita, prácticamente nueva, con su tapa, grandecita para poder tener buenos almuerzos, buenas comidas. Obviamente la olla estaba guardada, la lavamos, la pusimos en orden, cocinamos nuestro primer arroz, creo, no recuerdo, y tenía un sabor extraño. Gracias por interpretar mi silencio. No, mentiras. Tenía un sabor extraño. Y recuerdo que dijimos, no, hay que botarla. Hay que desecharla. Y el Espíritu Santo me habló y por esos días estaba leyendo el libro de Segunda de Reyes, estaba leyendo por allá algunos de los milagros de Eliseo y en uno de esos milagros hay una olla. Ellos van a comer y cuando abren la olla se dan cuenta que había algo venenoso y dicen, en esta olla hay muerte. Y me acordé de ese pasaje. Y concatenando con las cosas que leía, pensaba, ¿será que en esta olla hay muerte y hay que desecharla? Y el Espíritu Santo me habló. Lo recuerdo perfectamente porque hubo otro familiar, le comenté a otro familiar y esta persona me dijo, no, hágale esto. Listo. Póngala en tal lado. Puse en tal lado. ¿Sirvió? No, sigue como con ese olor, como con ese aroma. Sencillo, vuélvala una matera. Échele tierrita, ponga una matica y solucionado. El Espíritu Santo me dijo, no lo hagas. Insiste. Y empecé a echarle jabones, creo, no recuerdo bien, pero creo que Paola me decía, ya para qué insistes, ya no sigas, botemos eso. No, tranquila. Y seguí lavándola y orando. Señor, porque yo sabía, no era por ser tacaño de no tener una olla, tenemos varias. Es porque el Espíritu Santo ya me había dicho a mí, esa es tu vida. Y a la de muchos que necesitan escuchar hoy, que lo que el Señor me decía es, necesita restauración. Necesita alguien que la cuide. Necesita alguien que crea todavía. Y el Señor decía, yo creo. Lavé esa olla con oración, con todo, bueno, sin ayuno tampoco, ni expulsión de demonios, nada de eso. Simplemente persistiendo y lavando, puse yo no recuerdo qué más le eché, alcohol, jabón, la puse en el balcón, que le diera el aire, que todas esas cosas. Y venía la prueba de fuego con los días. Otro arroz, no mentira, no me acuerdo si fue otro arroz, maíz pira, no recuerdo. Pero después de lo que el Señor me había dicho y de haber perseverado, porque fueron días, la olla está perfecta. Y la seguimos usando. Es más, es una de mis favoritas para hacer maíz pira. Y ya no tiene ningún sabor, ningún olor, ningún aroma. Y yo quiero decirte, el Señor me recordó esto porque hay algunos que necesitan acá todavía que alguno de estos principios se aplique. Algunos se han sentido desechados, se han dicho tal vez conmigo, Dios ya no. Pero yo quiero decirte, Dios dice sí. Tal vez estoy desprendiendo un olor tan desagradable que Dios ya no quiere nada conmigo, como le pasó a la olla. Estoy sabiendo mal espiritualmente. Pero el Señor te dice, no, yo te quiero restaurar. Amén. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración muy corta.
Vamos a participar de la cena también muy rápidamente y nos vamos, pero guarda esto en tu corazón. Señor, nosotros estamos caminando como templo. Algunos no conocen al Señor o llevan poco tiempo. Ayúdales a proyectar el edificar en ti. 2, ayúdales a evidenciar, que se muestre, que se vea en su vida, no con esfuerzos sobrehumanos, sino por el fruto de estar contigo, que necesitan vivir la vida cristiana en verdad. 3, algunos necesitan, como el ejemplo y el testimonio de esta olla, ser restaurados, Señor. Pero ser restaurados, tal vez a veces no por personas, sino directamente por ti. Volver a la palabra, como le pasó a Josías, volver a la escritura. Algunos acá se han sentido frustrados, escucha esto, porque no han renovado las formas. No puedes renovar el fondo, pero las formas, si tú las renuevas, te vas a sentir nuevo en Cristo. Tal vez las formas en las que estás orando. Ahora, no se trata aquí de ahora la inteligencia artificial y voy a orar con la inteligencia artificial no, esto se trata de renovarte en Cristo. Él te va a dar las formas de lo que sea que emprendas, pero el fondo no lo puedes cambiar. Y por último, algunos necesitan acá establecer las 2 columnas. Dice la Biblia que estaban delante del templo, no soportando el templo porque ya está Cristo ahí, pero delante del templo es para que se vea y tú recuerdes que Él es el que te estableció en tus fortalezas y el que te fortalece en tus debilidades. Amén.